Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea. Bueno, pues como ustedes saben, en estos momentos, en este tiempo, se está escribiendo la Constitución de la Ciudad de México, la primera Constitución de la Ciudad de México, y creo que debe de ser, además de un trabajo muy emocionante, es algo que es fundamental para todos nosotros, porque de aquí va a depender los derechos y las obligaciones que vamos a tener después. Pero ¿quiénes son estos constituyentes? ¿Quiénes conforman esta Asamblea Constituyente? Hoy me da muchísimo gusto presentarles a la diputada Irma Eréndira Sandoval. Ella, les leo un poquito, es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales y coordinadora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia en la UNAM. Es doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de California, es licenciada en Sociología por la UAM, en Economía por la UNAM, con maestría en Estudios Latinoamericanos, experta en Economía, Política, Transparencia, Políticas Públicas y Rendición de Cuentas, entre otras tantas. Gracias. Y además eres constituyente. Ahora soy diputada constituyente. Muchas gracias por la invitación generosa que nos haces. Sí, estamos con mucha convicción en este momento histórico que es, como bien dices, único, con todas las ganas de participar dando voz a los ciudadanos. Yo, como señalas, vengo de la UNAM, del ámbito académico, pero tengo muy claro que la academia no puede quedar, digamos, en momentos tan graves como los que enfrentamos como nación, en la comodidad de la Torre de Marfil, pensando y escribiendo sin tener una interacción directa. Entonces, por eso es que un grupo de ciudadanos muy amplio participamos en la planilla que Morena, el nuevo partido ciudadano, lanzó para el constituyente, y fuimos la fracción parlamentaria o la planilla más votada de este momento del constituyente. Lamentablemente, como todos también saben, este Congreso Constituyente tiene 40 designados, entonces, digamos, de 100 participantes diputados, solamente 60 hemos sido electos con un mandato del pueblo, de los ciudadanos, y entonces tenemos que hacer mucho juego para verdaderamente hacer oír la voz de ellos en este Congreso, pero vamos con toda convicción a hacerlo. Creemos que hay posibilidad, y aunque somos muy críticos de esta forma en la cual se conformó el Congreso Constituyente, vamos a dar todo lo que esté de nuestra parte para combatir los principales males que vemos en la ciudad. Exacto, pues digo, ya está así hay que jugar, ¿no? Sí, pero sí hay que señalarlo, que la gente sepa que hay que acompañarnos los ciudadanos, los diputados votados, para que la Constitución sea verdaderamente democrática y se defiendan no en retórica, sino con ejercicios constitucionales, con herramientas constitucionales, nuestros derechos de todos los habitantes de la ciudad. Vemos por tu currículum que tienes mayor experiencia en el ámbito de la corrupción. ¿Qué es lo que vas a estar tú haciendo específicamente en el constituyente? Digamos, ¿cuáles son los puntos por los que tú vas a luchar y a pelear y a ver que ahí estén? Sí, nosotros consideramos en Morena que hay tres elementos básicos, tres desafíos centrales, que es evidentemente, en primer lugar, la corrupción, un segundo lugar es la represión, ¿no? Digamos, esta intolerancia incluso a las expresiones más básicas de los derechos fundamentales, de nuestras orientaciones sexuales, de nuestra autodeterminación como ser humano independiente, está en crisis actualmente, es decir, todas las políticas represivas, toda la cuestión de corrupción y evidentemente la injusticia. Estamos hoy a 26 de septiembre, como sabes, un día histórico, ya no es como el 2 de octubre, el 26 de septiembre, ¿no? Sí, esto se quedó para siempre. Los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, y los 43 desaparecidos de Ayotzinapa nos hacen ver claramente que el Estado tiene que ser limitado, porque si no ocurren estas cosas. Entonces, corrupción, te decía, represión e injusticia son los tres temas que yo creo que los habitantes de esta ciudad tenemos que combatir a través de un instrumento como es la propia Constitución. Dos de estos puntos que mencionas atañen directamente a las mujeres, porque a veces siento que algunos
hombres, evidentemente, ¿no? Porque no pueden ser mujeres, se molestan cuando se habla de feminismo, de luchar por nuestros derechos, etcétera. Pero es que todavía no los tenemos al 100%, aunque a veces parece que ahí están, ¿no? Y que ante los ojos de la ley, hombres y mujeres somos iguales. La verdad es que las mujeres seguimos ganando menos, seguimos teniendo menos posibilidades de tener puestos de poder o puestos de importancia. Sí. Me imagino que es parte de tu lucha. Es parte de nuestra lucha. Morena, como partido político, asegura paridad, ¿no? Y de hecho nuestra planilla en el constituyente fue la única que cumplió con paridad absoluta. Hombre, mujer en todos los cargos. Entonces, creo que sí tienes razón, el asunto de los derechos fundamentales de las mujeres se confunde muchas veces en una cuestión únicamente sectorial e incluso nada más con el feminismo. El feminismo es parte de un movimiento fundamental hacia los derechos de las mujeres, pero la cuestión de la democratización en relación con las mujeres lo rebasa. Una constitución tiene que ser precisamente eso, la suma de los factores reales de poder, ¿no? Y la mujer como actor político, la mujer está totalmente excluida del rol político que corresponde a su creatividad, a su profesionalismo, a su entrega cotidiana a la ciudad y a todos los ámbitos de la vida pública. Entonces, como no hay voz para los ciudadanos, menos voz hay para las mujeres. Y nosotros estamos proponiendo 3 cuestiones básicas en estos aspectos. Evidentemente, todo el tema del desarrollo social a partir de una renta básica que dé, digamos, un ingreso a todos los ciudadanos por el simple hecho de ser ciudadanos, y en particular a las mujeres una renta básica o una herencia básica feminista. ¿Esto qué quiere decir? Que toda mujer que cumpla 18 años en la Ciudad de México tendría derecho por la Constitución a tener un ingreso básico para desarrollar, ya sea continuar sus estudios o desarrollar algún negocio o desarrollar su vida cotidiana como madre, como hija, como parte de sus familias. Entonces, esa es una cuestión muy concreta que estamos proponiendo en lugar nada más de una retórica pro derechos de las mujeres que se queda en papel mojado o en retórica bonita sin cuestiones muy concretas. Entonces, en desarrollo social estamos proponiendo renta básica, herencia social feminista, en cuestiones políticas que se nos han conculcado los derechos políticos. Obviamente tiene que haber paridad absoluta, hombres y mujeres, en representación y en ejecución de los derechos. Y en tema de la justicia también es muy importante. La justicia, que es uno de los grandes temas que nos acosan, es por falta de que las mujeres participen como actor real de poder. De juezas, hay tantas abogadas brillantísimas, tantas juezas brillantísimas que no están siendo tomadas en cuenta para los cargos más importantes, más fundamentales. Entonces, esos 3 temas estamos proponiéndolos. A ver, vamos a desmenuzarlos un poquito, ¿va? Sí, cómo no. Okay. ¿Cómo sería una renta básica? Bueno, somos una ciudad muy rica. Se dice que no hay recursos para este tipo de proyectos, ¿no? La renta básica es una idea de una transformación de cómo pensamos el sistema económico. El sistema económico no tiene que ser una cuestión nada más de cambio e intercambio o una cuestión productivista básica, sino una economía moral. Por el simple hecho de ser seres humanos, de ser ciudadanos de este lugar, tendríamos que tener acceso a una renta básica que se le diera a todos sin distinción de clase social, sin distinción... O sea, que el gobierno nos diera un dinero. Bueno, el gobierno tendría que administrar, tendría que hacer esto realidad, pero no es el gobierno, es la riqueza social que producimos todos día a día. Sí, somos, es que a veces pensamos como que el gobierno es aparte, claro, y ellos tienen todo, y es que a final de cuentas son nuestros representantes, ¿no? Así es. Ajá. Sí, no, es la riqueza social que hoy en la Ciudad de México representa el 20% del PIB a nivel nacional, es decir, no son cacahuates, lo que producimos como entidad federativa. Una parte de esa gran riqueza social que producimos día a día tendría que estar orientada a programas sociales que no etiqueten a los más pobrecitos, a las mujeres solteras, o este gran proyecto que también se hizo muy famoso, muy popular, de la pensión a los adultos mayores, nada más, sino que ahora sea para todos,
¿no? Por el simple y único motivo de ser seres humanos. Tenemos de ser ciudadanos, de ser capitalinos. De ser miembros de esta gran comunidad, que es la comunidad capitalina. Okay. Esto evidentemente tendría que ser manejado con mucho cuidado, porque te decía, el primer problema que nos aqueja como nación, como ciudad, es la corrupción. Entonces, para evitar la corrupción, nosotros vemos que hay 3 poderes que están lamentablemente carcomidos de corrupción: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Ninguno se salva, no pueden lanzar la primera piedra. Entonces, ¿qué necesitamos para combatir la corrupción? Un cuarto poder, que estamos también desde Morena, en nuestra agenda constitucional, proponiendo constitucionalizar, el cuarto poder ciudadano. No un consejo, no un sistema, no más burocracia, sino un cuarto poder ciudadano que esté a cargo de varias cosas, pero sobre todo te voy a decir 3 fundamentales. Poner a las cabezas de todos los organismos de rendición de cuentas, es decir, la cabeza de lo que sería el Instituto Electoral, la cabeza de lo que sería el Instituto de Transparencia, la cabeza de quien sería los institutos de Procuración de Justicia, los ministerios públicos, es decir, un poder ciudadano que se eligiera, eso sí, refrendado con el voto universal, directo y secreto, para hacerse cargo del combate a la corrupción, porque ahora ya es muy difícil. Todo el mundo lo vimos frente a las cámaras, que un buen amigo o el mejor amigo del presidente lo investigue por la Casa Blanca. No llegamos a ningún lado. O que los tribunales especializados en materia de combate a la corrupción castigue a quién para el asunto de Ayotzinapa. O sea, es muy difícil combatir esa corrupción estructural, institucional, que nos tiene al borde del colapso, con los mismos poderes. Necesitamos un cuarto poder ciudadanizado, y esa es la agenda básica de Morena. Y eso le va a beneficiar en primer lugar a las mujeres. Tú ves hasta esta forma de utilizar el asunto del discurso, los padres de Ayotzinapa. O sea, tú ves y son madres, deberíamos llamarles las madres de Ayotzinapa, son las que más están afectadas, acosadas por la injusticia, por la falta de rendición de cuentas, por la falta de probidad, por la falta de acceso a la información. O sea, si todos estos derechos fantásticos, bonitos, que están en las constituciones. Nuestra propia constitución de 1917 es una maravilla. Tenemos derecho a la educación, tenemos derecho a la tierra, tenemos un sistema democrático y laico, pero cada vez está más afectado porque no está empoderada la ciudadanía. Entonces, a propósito, ahora sí que tu postura, el sábado fue la marcha de la familia natural, dicen ellos, y no hubo una marcha del orgullo, se quedaron simplemente en un plantón haciendo como presencia. Tu posición sobre los matrimonios, ya sean naturales o igualitarios. No, todo tipo de matrimonios, todo tipo de familias, todo tipo de opciones sexuales y de identidades sexuales, porque ni siquiera es una opción. O sea, cuando tú estás siendo acosado en tus derechos fundamentales por tu identidad sexual, no es que tú optes por ser acosada, sino es una identidad, la diversidad cultural, social, política y sexual que tenemos en nuestra ciudad tiene que ser defendida a toda costa. Bueno, de hecho, eso es... Pero acaban de surgir otras voces que decían... pero que se había quitado la idea de que era una enfermedad mental sin ningún tipo de estudio. Sí. Ya no entendí nada. Sí, es muy triste este acoso, repito, a los derechos fundamentales, y lamentablemente la propuesta que nos manda el gobernante de esta ciudad, Mancera, no defiende a cabalidad esta posibilidad de defender los derechos fundamentales de las personas, en particular los políticos. Ahora ya la famosa ley Atenco, que inició en 2009 con Enrique Peña Nieto, podría colarse un poco por este proyecto, porque pues casi nos van a empujar a los marchómetros, donde lugares muy específicos donde se pueda expresar la voz política y las diferencias políticas. Entonces, no, obviamente mi posición es defensa irrestricta de los derechos fundamentales de todo tipo. Diputada Irma Eréndira Sandoval, muchísimas gracias por venir este día aquí con nosotros a platicar. Es tu casa. Muchas gracias, Pita, qué linda. Ahora sí que literalmente esta es tu casa, sí, y, sí. Y de verdad, nos interesa muchísimo escucharlos, saber qué es lo que piensan, qué es lo que están buscando, por qué están pugnando, ¿sí? Y muchísimas gracias, y nos encanta saber que estamos representados por una mujer tan culta,
tan preparada con un currículum espectacular. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias, diputada. Hacemos una pausita y regresamos con más. Dime cómo